Y vamos a dar paso a nuestro penúltimo ponente. Tenemos nada menos que desde México. Voy a quitar lo primero, la pregunta. A ver, un segundito. Bien, te tenemos por aquí, Rafa. Rafael, te presento y ya te damos paso, ¿vale? Perfecto, Vete subiendo, porfa, compartiendo la presentación mientras te voy presentando, ¿vale? Ok, Rafael Ugarte nos trae una ponencia que ha titulado La paradoja de la parsimonia. Rafael es fisioterapeuta, es un fisioterapeuta mexicano con interés y experiencia en dolor musculoesquelético, formación de posgrado en educación, gestión y dirección de instituciones sanitarias, con experiencia en puestos de coordinación y de investigación en ciencias de la salud. Actualmente forma parte del grupo de investigación de ataxias hereditarias en el estado de Veracruz. Rafa es además amante de las ciencias, pero también del arte, de las letras, habla inglés, francés, portugués, español y lengua de signos. Y recientemente acaba de emprender un proyecto junto a dos compañeros que se llama Forum Fisioterapia y al que les deseo muchos éxitos. muchas gracias, Rubén, por tu presentación. Gracias a todos los que están aquí presentes por regalándome unos minutos de su tiempo. Como bien apuntas, voy a hablar sobre la paradoja de la parsimonia, donde voy a tocar temas como la complejidad, la simplicidad y también vamos a discutir bajo qué criterios utilizamos un concepto u otro para designar a una entidad y cómo nos puede servir esto cuando lo aplicamos o lo extrapolamos a nuestra práctica clínica. Pero para ponernos en contexto, antes tengo que contar una historia. Esta historia, pues se remonta de hace muchos años. Sucede en el mes de octubre de 1935 y pues es una competición de aviones. Esta competición no solamente cambiaría para siempre la historia de la aviación o de la milicia, incluso de la guerra, sino también cambiaría para siempre la historia de la salud pública. Sucedió en Ohio y esta competición tenía por finalidad ganar una licitación dentro del cuerpo aéreo del Ejército de los Estados Unidos de América. Boeing presentaba su modelo 299, también conocido como el B-17 o como The Flying Fortress, como gustó llamar la prensa, la fortaleza volante. El, los historiadores aseguran que esta competición pues fue una mera formalidad, fue un simple protocolo, pues todavía no era esa fecha y el gobierno de Estados Unidos ya había comprado 75 de estos aviones. Y es que era una maravilla, no solamente podía volar más alto, más rápido y más lejos que el resto de los aviones, incluso podía cargar 5 veces más bombas de las que había solicitado el ejército para esa competición. Además, sumado a los dos motores convencionales que tenían los aviones de la época, tenía dos aviones extras, cada uno, perdón, dos motores extras, cada uno trabajando de manera independiente, cuatro hélices de velocidad constante mediados por controles hidráulicos, timones mecánicos de dirección y de profundidad, un tren de aterrizaje retráctil. Era una maravilla. Fue por eso que el día de la competencia, pues la gente quedó impresionada. Nunca nadie había visto algo tan grande y tan majestuoso elevarse y volar por encima de sus cabezas. El B-17 se elevó rápidamente, alcanzó una altura de 300 pies y se alejó varios kilómetros. Pero entonces notaron que se detuvo. De pronto se percibió una ligera lateralización y pues pocos segundos después, cientos de toneladas de metal y varios litros de combustible pues habían impactado en el piso, generando una explosión. Esta explosión pues generó la muerte de dos personas, incluyendo al piloto, el mayor Ployer Hill, que no solamente era un héroe condecorado de guerra, sino que también se describe que era el mejor piloto de la generación, por lo menos de su promoción. Y bueno, pues cuando hicieron las investigaciones sobre este accidente, pues todo arrojó a que la causa no había sido un error mecánico, sino se describió que fue un error humano. Tanta sofisticación había sido demasiado complejo de abordar para un solo hombre, para un solo piloto, aun si este era un experto. Por eso fue que la prensa dijo que el B-17 había sido mucho avión para un solo hombre, para una sola persona. Pero entonces ahora el gobierno de los Estados Unidos tenía
un problema, además de las 2 muertes que había ocasionado este accidente, y era que habían invertido todo su fondo de ahorro, todo su fondo de inversión, pues en un avión que no era manipulable. Entonces, el gobierno juntó un grupo de expertos, incluyendo ingenieros, matemáticos, pilotos veteranos y analistas de riesgo, para poder solventar esta inversión, para poder dar una solución a lo que había sucedido. Entonces, pues llegaron a un acuerdo, llegaron a una solución que fue bastante simple. No, la solución no consistió en especializar a los pilotos, siendo estos expertos o siendo novatos, siendo unos veteranos, unos dinosaurios o siendo unos bisoños. También no se pidió que hubiera más de un piloto en la cabina. Bastaba con que hubiese uno y cada uno de los demás integrantes del avión, pues desde su competencia, haciendo lo que mejor sabían hacer de su propio puesto. La solución fue simplificar la complejidad. Y bueno, ¿cómo se simplificó esta complejidad? Pues de la manera más simple y más mundana, con una simple lista de comprobación. Esto nos lo cuenta Atul Gawande para decirnos que la salud ha llegado a su fase B17. Y es que, claro, el cuerpo humano no solamente es más complejo que un avión o que todos los aviones existentes juntos. También podría decir que además de que el cuerpo humano pareciera ser mucho avión para un solo hombre, incluso es mucho avión para una sola profesión, sea esta la profesión que sea. Pero entonces, si ya hemos asumido la complejidad, la entendemos y la hemos perfectamente normalizado, ¿cómo es que podemos simplificarla? Cuando, pues, lo simple pareciera pecar en lo simplón, en la simpleza, y lo complejo, pues, pareciera ser demasiado complicado, y pues mejor ahí no me meto. Pues aquí creo que gana cierta relevancia protagónica, e incluso entre ellas antagónica, pues lo que son las red flags y las red herrings. Estamos estamos entrenados como fisioterapeutas, y creo que hablo por un grupo representativo, estamos entrenados en saber identificar lo que importa mucho, pero no estamos entrenados para identificar los distractores, para identificar lo que no importa. De aquí, parafraseando a Nassim Taleb, creemos que un buen clínico es aquel que sabe identificar y detectar lo importante. Pero en un mundo complejo, el verdadero mérito es saber identificar y detectar lo que no importa. Y es que si nosotros tenemos bien claro lo que importa y bien claro lo que no importa, achicamos, disminuimos nuestro círculo de acción, nuestro campo de acción. Y ese campo de acción no solamente nos va a dar ya, va a ser un buen paso para una solución, sino que además va a optimizar nuestras soluciones posteriores, que es lo que nosotros solemos llamar tratamiento. A este respecto, pues se nos abre un abanico de posibilidades de tratamiento, de soluciones, que ya bien conocemos y que podemos clasificar en 4 conceptos. Abordajes simples, complicados, complejos o caóticos. Aquí, bueno, pues un tratamiento simple, pues era aquel que parece como una receta de cocina, ¿no? Tu técnica, la técnica de moda, tu técnica favorita, la técnica que ahorita está liderando el mercado, pues entraría muy bien dentro de este concepto, de tratamiento simple. Un tratamiento complicado, pues sería aquel que no solamente requiere esfuerzos descomunales, ya sea de tiempo o esfuerzo por parte del terapeuta del paciente, sino que también estos esfuerzos, estas complicaciones, pues generan una falla en la adherencia y el compromiso terapéutico. Por cierto, este es el tipo de tratamientos que solemos preferir, que solemos emplear y que solemos prescribir con mayor facilidad y frecuencia. Y es que, pues tenemos la idea, tenemos la noción de que mientras más complicado y más complejo pareciera una solución, más efectiva va a ser si la comparamos con una más simple. Esto se llama sesgo de complejidad y no es un error característico del gremio, sino en general de la condición humana. En un tercer escenario tendríamos lo que son los tratamientos complejos. Aquí, pues bueno, se adapta cada entidad, se acepta como única. Sabemos que no hay técnicas mejores que otras, que influyen factores psicológicos, sociales, ambientales, biológicos, que las habilidades del terapeuta y las habilidades del paciente van a facilitar, pero no van a garantizar nada.
el resultado va a ser incierto y realmente es que es poco previsible. Y finalmente tendríamos lo que es el dolor, perdón, el abordaje caótico. Y aquí, pues bueno, no es necesario profundizar demasiado en él. Y es que, bueno, teniendo ya estos escenarios, vale la pena preguntarse, ¿qué debemos elegir? Debemos elegir tratamientos simples, tratamientos complicados, tratamientos complejos o tratamientos caóticos. Y es aquí donde considero que la complejidad pues merece una reflexión y lo que entendemos por simple, lo que tenemos por complejo. Y es que solemos creer que lo simple y lo complejo son dos cosas completamente distintas. Son dos polos que entre ellos pues se rechazan. Todo lo simple de un lado, todo lo complejo del otro. También por algún tipo de heurística o de atajo mental, creemos que mientras más grande, más aparatoso, más brilloso sea un elemento o una condición, pues más compleja va a ser si la comparamos con una más simple o menos atractiva. También creemos que la cantidad pues, es un elemento clave en un sistema complejo, cuando sabemos que la cantidad de elementos no es necesaria ni suficiente para dotar a un sistema de complejidad. Y que al contrario, sabemos que en algunas ocasiones mayor cantidad de elementos dentro de un sistema facilitan la tarea y simplifican a este sistema. Pero además tenemos una noción preestablecida y es que creemos que, por ejemplo, lo que hace un cirujano, pues es algo complejo y lo que hace un psicólogo, pues es algo simple. No es más complejo abordar entidades intangibles y complejas, complicadas, independientes y variables como es la mente, en lugar de algo manipulable, físico, tangible, incluso tan soso como es un hueso? Pues bueno, es aquí y con estos ejemplos que nos damos cuenta de que lo simple y lo complejo no son elementos aislados, sino que es un continuum. Y más que eso, que muchas veces lo simple y lo complejo se terminan solapando. Pensemos, por ejemplo, en una habitación vacía, exceptuando porque hay algunos elementos químicos andando por ahí de manera aleatoria y, si quieren, de manera caótica. Este escenario, esta habitación con estos elementos, podríamos decir que representan la simplicidad caótica o la simplicidad inestable, la inestabilidad de la simplicidad. Ahora pensemos en el otro extremo. Imaginemos que todos estos elementos que estaban en esta habitación se han condensado para formar una barra de carbón. Esta barra de carbón podría estar muy cerca de un cero absoluto, es decir, la temperatura mayormente conocida porque a esa temperatura hay el menor movimiento posible o conocido de partículas. Aún así, esta barra de carbón no podría ser considerada como una complejidad. Sería una representación de lo robusto o lo estable de la simplicidad. Pero ahora imaginemos que esta habitación llena de elementos logra condensarlos para formar un ser vivo, sea una planta, sea un pez, sea un ser humano, que no solamente tiene sus propios procesos, sino que también tiene sus propios sistemas, trabajando de manera independiente, pero también coordinada. Además, tiene experiencias, tiene deseos, tiene ambiciones, socializa, incluso se puede enamorar. Bueno, pues entonces aquí ya estaríamos hablando de algo complejo. Entonces, es la zona entre el orden y el desorden lo que nos da la complejidad y no el orden y el desorden en los extremos. Algunas técnicas utilizadas o abordajes utilizados en la psicología y últimamente en la fisioterapia utilizan este concepto y que busca, a final de cuentas, dar un orden a este sistema. En ese sentido, podríamos decir que el dolor, lo que conocemos como experiencia dolorosa, pues es una experiencia compleja como tal y por sí sola. Para lo que le llamamos dolor complejo, es en realidad un dolor caótico, porque está el sistema
en caos, es un sistema en desorden y que requiere la necesidad de ordenarse. Por eso es que algunas intervenciones que no deberían funcionar, pues funcionan, porque dentro de lo que cabe le dan un sentido y le dan un orden a ese sistema. Y aquí es donde juega un papel protagónico el concepto de simplejidad. El concepto de simplejidad fue acuñado por Bertholdt, después fue popularizado por Kroger, y nos habla, además de las interacciones que puede tener lo simple y lo complejo, nos habla de cómo lo simple se puede volver complejo y también de cómo lo complejo puede volverse simple. Pensemos, por ejemplo, en un niño y su tablet. Los padres suelen decir, mira qué inteligente es mi hijo, ¿no? Tiene apenas 2 años y ya sabe manejar muy bien esa tableta. Pero es que la realidad es que para que esa tablet pudiera ser manipulada por una mente de un niño de 2 años, es que hubo un proceso complejo por detrás, un proceso de software, de hardware, de diseño tecnológico, de lo que sea, con tanta complejidad para poder simplificarse a la altura de un nivel mental, pues de un niño. Con un reloj sucede más o menos lo mismo. Un sistema complejo simplemente para mover un par de manecillas. Pero ahora pensemos, por ejemplo, en un lápiz. Creo que no pensaríamos que un lápiz es algo complejo, pero cuando nos damos cuenta de todo el proceso que tiene que pasar, de todos los elementos que interactúan para que todos los elementos que conforman un lápiz se condensen para formar un lápiz, entonces que nos damos cuenta que efectivamente estamos hablando de algo y de un elemento complejo. Sin embargo, también nos damos cuenta que se sale un poquito de nuestra conceptualización de lo que es complejo y de lo que no lo es. El término de simplejidad, decíamos entonces que nos habla de cómo lo complejo puede volverse simple. Y es un ejemplo que vimos con el B17, la complejidad simplificándose. Pero no solamente cosa de los aviones. Cualquiera de nosotros, en nuestro día a día, en nuestra práctica clínica diaria, simplificamos la complejidad y utilizamos listas de comprobación. La toma de signos vitales son listas de comprobación. Nuestro screening para red flags, actualmente el cribaje que utilizamos para COVID-19, nuestras escalas subjetivas, todas estas son listas de complejidad. Todo esto es simplificar la complejidad. Algunas técnicas, por ejemplo, la modificación de síntomas de Lewis, pues también parte desde este principio, asumir la complejidad, entender la complejidad y actuar en consecuencia a ella. Pero también decíamos que lo simple se puede volver complejo. Aquí tenemos movimientos básicos como empujar, traccionar, levantarse, que por sí mismos son movimientos muy simples, pero cuando logramos nosotros combinarlos, cuando alteramos la velocidad, las perturbaciones y el timing, pues bueno, entonces podemos generar todo un esquema de movilidad que tiende incluso a ser ilimitado y que tiende a ser bastante complejo. Entonces, el mantra de Keep It Simple no solamente será un reduccionismo, ¿no? Sino que además nos alejaría de entender y de asumir lo que es complejo. Y si nosotros no hemos asumido y no hemos comprendido la complejidad, pues tampoco vamos a poder ordenarla. Y si no hay un orden en esa complejidad, tampoco va a haber un abordaje correcto. Porque entonces, eh, lo simple y lo complejo no serán términos como decir lo bueno y lo malo, o como el bien y el mal. Simple y complejo no significan realmente nada si no se engloban los factores del orden y del desorden. Porque algo puede ser muy complejo, pero si está desordenado, va a tender al caos y va a ser un desastre, no solamente en términos teóricos, sino también incluso en términos clínicos. Entonces, bueno, ya para terminar, voy a dejar simplemente 4 conclusiones y una recomendación. La primera es que, pues así como estamos entrenados para identificar aquello altamente relevante, deberíamos saber identificar aquellas cosas que no importan, darle protagonismo a los red herrings. Saber que la complejidad siempre puede simplificarse y que lo simple puede ser resultado de lo complejo, el término de simplejidad. Pero quedarnos simplemente con lo que es simple y con lo que es complejo, pues es algo demasiado simple. Pensemos en los cubos Rubik. Solemos creer que se necesita ser muy hábil, que se necesita ser muy inteligente para poder armarlos, pero pronto nos damos cuenta de que basta con ser ordenados.
No importa si no eres muy listo, no importa si no eres muy inteligente, si tienes suficiente orden, vas a poder hacerlo. Porque todo lo complejo puede abordarse si lo ordenas, pero lo simple, por más simple que esto sea, puede perderse en el desorden y puede difuminarse en el caos. Entonces, mi complejo es: evitemos la simplicidad, huyamos de lo complicado y ordenemos lo complejo. Y entonces todo será más simple. Muchas gracias. Perdón, que iba con retraso, ¿eh? Está bien, Rubén. Intenté irme rápido para no quitarle más tiempo a David y intentar darle orden a esta A este ponencia. caso. Muy bien, pues fenomenal. Muchas gracias por tu ponencia, Rafa. Espérate porque me estoy oyendo. No sé si es tu micro o... A ver. No, yo lo tengo todo. No sé. Es que me oigo dos veces. No sé si tú lo oyes. No, nada más escuchas una vez. Ah, vale. Sí, está bien, vale. Perdón. Pues eso, que muchas gracias por la ponencia. Creo que ha estado muy interesante. Me quedo con algunas reflexiones. Has empezado con la historia del avión, en la que decías que al final había sido mucho avión para una sola persona, ¿no? Y un poco no sé si esto guarda relación con las personas también, ¿no? O sea, una persona es mucha avión para una sola persona. Es decir, esto tiene que ver un poco también con el holismo, ¿no? Y el paradigma reduccionista, ¿no? Hay que ser holista e intentar manejar el avión uno solo, o realmente es mucho avión y es un problema intentar manejar esa complejidad convirtiéndolo en caos. Claro, totalmente de acuerdo, ¿no? Y la idea que nos da que es atractivo, ¿no? El concepto de complejidad y pone muchos elementos y pensamos que nos da una defensa, que nos da una seguridad o que nos da, que es una fuerza, cuando en realidad es una debilidad, ¿no? Si se encuentra desordenada. Mm. Me ha gustado mucho la gráfica esta de que iba de lo simple a lo complejo en dos ejes de coordenadas. Y no sé si te atreverías a poner algún otro ejemplo de lo simple a lo complejo en función del orden y el desorden. Si te animarías a dar algún ejemplo más, por ejemplo, bueno, de tratamiento caótico con la complejidad. Tratamiento caótico con complejidad. Bueno, Desorden eh, con complejidad. sí, ¿no? Ponía el orden, por ejemplo, un orden complejo, pues serían a lo mejor estos algoritmos de decisión, de qué pasa si sí, si no, si sale positivo en tantas pruebas, considera algunos elementos como serían los factores predictivos, sensibilidad, especificidad, ¿no? Que pues es complejo y sin embargo está muy bien ordenado. Las listas de comprobación, como ponemos en el ejemplo del principio, pues sería el orden simplificado. Pero en cuanto a la complejidad, pues hay mayor problema, ¿no? Porque la complejidad, si se encuentra desordenada, pues puede vestirse como sea y es difícil poder desvestirla, ¿no? Aquí, como ejemplo estándar una complejidad desordenada, pues es la osteopatía. ¿No? El cómo, pues la osteopatía mete elementos de todo un poco, todo está conectado, todo guarda una relación, todo parece ser parte de un sistema y en respuesta de un sistema complejo, pero en realidad es que no tiene ningún tipo de orden, ¿no? Y eso, pues lo puede revestir de una técnica atractiva, de una posible solución, pero pues no deja de ser un engaño, ¿no? Y cuando tú lo ordenas, pues te das cuenta de eso, que además también sirve el orden, no solamente para abordar, sino también para comprender. Y como decías, no solamente para afuera, ¿no? Sino también da espacio a la metacognición, a la reflexión. Y pues lo simple y desordenado, pues serían abordajes que puse de última hora lo de la postura, haciendo un guiño a la ponencia excelente de Moisés, pues todo lo que son los agentes físicos, la máquina de ultrasonidos,
los TENS, las interferenciales, pues está completamente desordenado, ¿no? No se asume ninguna entidad como única, es un protocolo, todo le viene bien a todos, no importa cómo lo hagas, cómo lo realices, eso va a funcionar, ¿no? Y algunas otras técnicas, como sería lo de la punción seca y en general cualquier tipo de intervención que asuma como verídica la premisa de la existencia de puntos gatillos, ¿no? Que, bueno, ya daría para otra charla. Ok, muy bien. Ha estado muy bien. Todas los comentarios son para felicitarte, pero lo has explicado tan sencillo, tan bien, que no hay preguntas en realidad. Así que... Bien. Tan bien o tan mal, ¿no? Habría que ver. No, todos son comentarios, ya lo verás, son comentarios muy positivos. Bueno, lo dejamos aquí, vamos a dar paso al siguiente ponente. Muchas gracias por tu tiempo y por tu wifi desde México. Y nada, seguimos en contacto, ¿vale? Cuídate Gracias a ti, mucho. Rubén, gracias a la asociación y gracias a todos los que me escucharon. Que estén bien.